Un gran saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Andrés Sebastián Villalobamani y el día de hoy vengo en representación de nuestro grupo conformado por Kevin Calamuyo, Sergio Gonzalo, Henry González, Hugo Aguayo y mi persona, Andrés Sebastián Villalobamani. Y el día de hoy queremos hablar de ustedes de un tema muy interesante y muy importante. Espero les agrade. Hablamos nada más y nada menos que de los tribunales militares. A continuación, un breve resumen del trabajo que vamos a exponer a continuación. El trabajo va a plantear su marco metodológico, su historia, antecedentes en los tribunales militares y policiales, su importancia en la sociedad, su estructura del mismo tribunal, de la misma jurisdicción y, por último, las perspectivas que tenemos en general del grupo sobre estos tribunales. Introducción. A lo largo de nuestra carrera de Derecho hemos aprendido la complejidad de la sociedad y todas las entidades e instituciones que rigen para que la sociedad funcione de manera justa y ordenada, como una sociedad civilizada. Pero no hay que dejar de excepción, en este caso, nuestro tema en particular, que son los tribunales militares, que son los encargados de administrar justicia, especialmente cuando hay crímenes de guerra. No solo crímenes de guerra, sino también los casos de crímenes de la sociedad, porque esta jurisdicción no solo afecta a los militares, sino a los policiales también, y de esto recae su importancia. Bueno, ahora el marco teórico. El marco teórico se divide en 5 partes: planteamiento del tema, búsqueda de información, análisis e interpretación, formulación de cuestiones y conclusión de las cuestiones. El primero, de simple manera, es el tema que nos vamos a plantear y cómo nos vamos a repartir el trabajo en cada uno. Uno va a hacer historia, una importancia, una estructura y una perspectiva. Busca la información. Cada compañero va a buscar información de distintos sitios web, de distintas sitios de información que sea posible. Y de aquí viene el siguiente punto: análisis e interpretación. De toda la información acumulada, los compañeros van a analizarla, van a interpretarla y van a exponerla y ponerla en el mismo trabajo. Formulación de cuestiones. A lo largo del trabajo nos vamos a formular algunas preguntas sobre si realmente está bien que se haga eso, si debería ser así y si debería seguir así. En este caso, los tribunales militares debería seguir aplicándose solo por crímenes de guerra y similares. Y finalmente, conclusión de las cuestiones. Al final del trabajo, habiéndonos planteado las cuestiones y interpretado toda la información, procederemos a responder las preguntas, los objetivos que nos hayamos planteado al inicio. Bueno, ahora veamos su historia. Empezamos con la Constitución de 1843. La Constitución de 1843 no norma a los tribunales militares, pero habla de su existencia. Habla de su existencia y de su aplicación, y que lo catalogan como una fuerza especial. En el siglo XIX ya por fin añaden normas para regular las funciones en el ámbito de los tribunales militares y policiales. En la Constitución de 1920 se dice que los tribunales militares tienen ámbito solo para crímenes de guerra y no para casos civiles. La Constitución de 1933 se escapa un poco esto de las manos porque, según por las costumbres, los tribunales militares tienen un poco de poder sobre casos civiles, cuando no debería ser así. Se exceden de sus funciones y de sus ámbitos cuando no debería ser así. Esto sería arreglado en la Constitución de 1979, donde establecería claramente sobre qué cosas tienen poder los tribunales militares y policiales. En este caso, como ya lo mencioné en el inicio, sobre crímenes de guerra y casos especiales. Jurisdicción y competencia. Constitución de 1993. La Constitución de 1993 estableció la unidad y exclusividad del Poder Judicial como principio rector de la función jurisdiccional. Sin embargo, se estableció una excepción para la jurisdicción militar. Esto significa que el Poder Judicial tiene un monopolio de la administración de la justicia en la mayoría de los casos, ¿no? Pero se permite la existencia de tribunales militares para asuntos específicos. Ahora hablaremos del capítulo 7 de la seguridad y la defensa nacional. Los artículos 173 y 174 de la Constitución se refieren a la competencia objetiva y material de la justicia militar. Estos artículos establecen que la jurisdicción militar se relaciona con los delitos de función cometida por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Estos delitos son relacionados con la legislación del servicio militar obligatorio y, en casos específicos, por delitos cometidos
por civiles en casos de traición a la patria o terrorismo, ¿no? Ahora hablaremos de la competencia del Tribunal Constitucional. En una sentencia de este mismo se ratifica la competencia de la jurisdicción militar y se prohíbe que ésta puede conocer acciones de garantía constitucional. El Tribunal Constitucional señaló que esta competencia pertenece tanto a la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial como a la jurisdicción constitucional del propio Tribunal Constitucional. La competencia del Supremo Tribunal, ¿no? La Constitución de 1993 permite la existencia de tribunales militares para abordar asuntos específicos que están relacionados con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero este restringe su jurisdicción en ciertos aspectos, estableciendo límites a lo que es su competencia. Ahora hablaremos de los principios. Son 5. El principio de potestad jurisdiccional de la Constitución. La Constitución reconoce tribunales militares como parte de la potestad jurisdiccional del Estado, además de que se establece que estos tribunales son un complejo organizativo distinto de los órganos integrados al Poder Judicial. Esto significa que la jurisdicción militar tiene una organización especial, ¿no?, que es distinta a la jurisdicción ordinaria. Además, este principio de ámbito competencial objetivo, hablamos de este principio. La jurisdicción militar se enfoca principalmente en el derecho penal militar. Esto significa que los tribunales militares se ocupan de casos relacionados con los delitos de función cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora veamos el respeto a las garantías del debido proceso. La jurisdicción militar debe cumplir con todos los presupuestos y requisitos de la jurisdicción, incluyendo las garantías del debido proceso, como lo son el derecho a la tutela, el derecho de defensa, la igualdad, la presunción de inocencia, entre otros, ¿no? Ahora vemos el principio de importancia de la unidad jurisdiccional. Es importante porque garantiza que la justicia se imparte de manera igualitaria y que se respete las mismas garantías procesales, independientemente de la naturaleza del asunto y el órgano encargado, ¿no? Ahora vemos la independencia de la... Este es un requisito importante y esencial para garantizar la imparcialidad en los procesos militares. Ahora yo les hablaré acerca de la jurisdicción militar, su independencia, su relación internacional y sus fundamentos. En primer lugar, debemos entender que es sumamente crucial e importante que la jurisdicción militar tenga independencia frente a los órganos del Estado, al Poder Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas. La independencia de la jurisdicción militar es un requisito esencial para garantizar la imparcialidad y la justicia en los procesos judiciales militares, que es en los que se encarga y se basa la jurisdicción militar. ¿Esto qué quiere decir? Que con la independencia judicial también se refiere a la relación que existe entre los magistrados de diversas instancias del Poder Judicial y otros órganos del Estado. En el caso de la jurisdicción militar, se va a destacar la importancia de mantener esta independencia de los jueces militares con respecto a todas las instancias superiores y otros órganos judiciales. Ahora, la justicia militar tiene un ámbito competencial restringido y específico. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que la jurisdicción militar solo tiene competencia en casos específicos que estén previamente definidos en la ley. Asimismo, tiene exigencias, como cualquier otra institución, tiene exigencias que son las exigencias de la justicia militar en el ámbito internacional. La independencia judicial es una exigencia tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Los tribunales que van a juzgar estos casos deben de estar habilitados de acuerdo con reglas establecidas en las normas internas de cada estado o en las leyes del propio estado.
En el caso de la justicia militar, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido limitaciones, ha establecido límites, como por ejemplo la de juzgar a civiles y militares en retiro, y ha otorgado un alcance limitado a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones de las Fuerzas Armadas. Ahora, también tiene modulaciones. Cualquier modulación o excepción en la justicia militar debe estar legalmente justificada, razonable y motivada desde la perspectiva de su ámbito de actuación. Es decir, tiene que tener una razón o una justificación. Ahora, la imparcialidad y la apariencia de justicia. La imparcialidad es un elemento muy importante en la justicia militar y se enfoca en la garantía de que no exista ninguna duda de parcialidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos destaca la importancia de alejar cualquier duda que pueda socavar la confianza en los tribunales, incluso en apariencias. La inhabilitación de la jurisdicción militar en casos de combate. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que si las fuerzas están involucradas en una situación de combate o conflicto entre países, como grupos o conflictos internos dentro del país, como grupos insurgentes, la jurisdicción militar no va a poder encargarse en el juzgamiento de estos militares que en el ejercicio de su función cometan o tengan distintos conflictos o casos o procesos que se lleven a cabo en el juzgamiento militar, ya que esto puede comprometer a la imparcialidad, puesto que un juez militar tendría que juzgar a los propios militares y civiles, ¿verdad? Porque en este caso ya no solamente son los militares, sino estarían involucrados en este proceso los civiles que van a ocasionar ciertos conflictos dentro del país. Entonces la Corte Interamericana se ha pronunciado respecto a esto y lo que nos dice es que el juzgamiento en estos casos no puede ser por la jurisdicción militar, sino por otros órganos judiciales. Bueno, ahora, hablando acerca de los fundamentos de la jurisdicción militar, entendemos que su propósito es que en una democracia la jurisdicción militar se va a crear para mantener la disciplina, el orden en las organizaciones jerarquizadas, como pueden ser, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú. Ahora, hablando de sus límites, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han enfatizado la necesidad de restringir la jurisdicción militar únicamente en casos de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones. En esos casos se debería aplicar la jurisdicción militar. Ahora, delitos de función. No existe una definición completa y clara de lo que constituye un delito de función, pero se mencionan diferentes criterios utilizados en la jurisprudencia, como puede ser el acto de servicio o la relación de conducta con el servicio militar, es decir, actos que vayan de acuerdo a las funciones militares que tienen los propios militares. Ahora, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y subraya que en los casos civiles o en casos particulares, en casos civiles, no se puede aplicar la jurisdicción militar, no es apropiada para enjuiciar a civiles, excepto en algunos casos, como pueden ser traición a la patria o terrorismo. En esos casos sí se puede aplicar la jurisdicción militar. Muchas gracias. Ahora vamos a ver algo sobre la estructura de los tribunales militares. Si bien en tiempos de paz tenemos el órgano jurisdiccional por excelencia que conocemos, pues
hay partes en los momentos de situaciones conflictivas, en momentos bélicos, en que entran a tallar y entran en acción. No solamente en estos momentos, sino en momentos en que la ley lo permite. En primer lugar, tenemos al Consejo Supremo de Justicia Militar. Este consejo es muy importante. ¿Y sobre qué tiene jurisdicción? ¿Sobre qué tiene materia este consejo? Pues tiene sobre materia patrimonial, sobre todo lo que afecte el servicio militar, sobre todo lo que es las instituciones armadas dentro de nuestro país, como también los delitos contra la fe pública y procedimientos por faltas que están dentro de nuestra norma. Consejos de guerra y consejos superiores de justicia de las Fuerzas Armadas. Estos consejos de guerra y consejos superiores de justicia van a ser subordinados jerárquicamente con el anterior órgano que hemos estado viendo. Ellos también van a tener una parte y van a tener jurisdicción, por decir así, por zonas judiciales determinadas por la ley. Pero, ¿y qué tiene que ver la Corte Suprema de Justicia que nosotros conocemos? ¿Será que tiene relevancia dentro de la justicia militar? Pues obviamente que sí, pero tiene una función limitada. ¿De qué forma? Les explico. Pues solamente va a haber contiendas de competencia entre tribunales militares y civiles. Se va a poder pronunciar sobre pedidos de extradición que realicen los mismos tribunales militares, como también a todos los que involucren a funcionarios del Estado u otras autoridades importantes. ¿Y qué pasa si yo he sido juzgado y sentenciado a pena de muerte? ¿Tengo modo de salvarme? ¿O hay alguna forma de revisar mi caso? Puesto que, como todos ustedes saben, la pena de muerte básicamente es ponerle fin a la vida del imputado. En este caso, nuestra Constitución da por paso excepcional la forma en la que tú como persona puedas pedir por recurso de casación para poder darte una segunda oportunidad. Esta parte va a ser seguramente la más interesante de toda nuestra exposición. Vamos a ver un caso importante que tiene relevancia con los tribunales militares. Estoy hablando nada más y nada menos del caso El Frontón. En primer lugar, y para ponernos en contexto, estamos en épocas del terrorismo, donde había inseguridad tremenda. Y justamente había un amotinamiento en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón. En este lugar, 244 personas fallecieron. 118 del Frontón, 124 del Lurigancho y 2 de Santa Bárbara, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Como hemos visto, a veces se cometen excesos y para ello nacen las reformas. Es así que hay algunas reformas en materia constitucional. En primer lugar, se ve de forma perfecta que los tribunales de justicia militar no se alejen de lo que es el Poder Judicial, sino que sean incluidos como una rama más de este órgano de justicia. Y en segundo lugar, que el juzgamiento a personas civiles quede excluida de sus competencias en tiempos de paz. De esta forma, se mantendría a salvo y protegido el debido proceso y las garantías constitucionales que tienen los imputados. Aparte de estas reformas constitucionales, también tenemos reformas legales. Entre ellas, las más resaltantes podrían ser limitar la competencia, delimitar de forma correcta para que nuestro sistema de justicia militar pueda actuar en los momentos que se deba. También revisar el Código de Justicia Militar, así evitar que hayan excesos, como también para ello que los magistrados en el área de la justicia militar tengan las mismas garantías de imparcialidad y de independencia como los tienen los magistrados civiles. También podría ser buena forma, y como están las diapositivas, reformular las penas, regular el proceso, el procedimiento, el debido proceso en la justicia militar. Otra innovadora propuesta podría ser quizás la realización de un nuevo código de justicia militar,
o quizás también una ley orgánica que apoye y que fomente la mejora de la justicia militar. Principalmente podemos incluir que el futuro de los tribunales militares va a ser incierto y va a estar revuelto de reformas legales. Ya sabemos de la inclusión de las últimas décadas de delitos como la traición de la patria y el terrorismo agravado. Y sabemos también de que conforme ha avanzado en tiempo, esta institución ha adquirido una mayor independencia, lo cual ha permitido diferenciar de ellos como en este caso en delito de función, ya sea por las Fuerzas Armadas, y en este caso se puede deducir y también concluir que principalmente hubo una mayor exigencia a la profesionalización de los oficiales y además de militares. ¿Por qué? Porque principalmente si quieres convertir en un magistrado en el fuero militar policial, debes tener como última instancia o en este caso servir como un general o un almirante por más de 28 años al servicio de la nación. Además, que es conveniente precisar que gracias a esta profesionalización se tiene que buscar mayor eficacia, no simplemente de la jurisdicción de los tribunales militares, sino además de una mayor competencia y unos límites más establecidos para adquirir una competencia en la resolución de los delitos. Además, podemos incluir que debido a las constantes reformas y a la evolución de los tribunales militares, se tuvo que haber una mayor cohesión entre las leyes y además que es responsabilidad también del público tener que buscar las deficiencias o los vacíos legales que muchas veces puedes tener en las nuevas leyes emitidas para regular los tribunales militares, así como sus funciones. Se ha visto como diversos casos que en este caso, como el caso de Frontón, que la necesidad imperativa de los tribunales militares se ha visto fundamental en este tipo de casos, ya que es una necesidad imperante al tener que actuar ante situaciones de riesgo. También hay que reconocer no simplemente la independencia, sino que también la evolución que tuvo esta misma ley y cómo podría afectar al nuevo código militar, no simplemente en el sistema judicial, sino también en otras ramas de derecho, ya que también podría afectar el principio de legalidad y además de la eficiencia y las competencias que este mismo tiene. Finalmente, podemos deducir que la determinación de penas y al mismo tiempo con la constante evolución y la transgresión de las leyes, podemos concluir que en este caso el sistema militar y asimismo como la designación de sentencias ha mejorado drásticamente a comparación de otros años, ya sea por en este caso reconocer más la necesidad imperante, así como la actuación y la mayor abarcación en sus funciones y asimismo como un reconocimiento fundamental de las funciones que posee. Muchas gracias.